espacios para la gente, la experiencia de Bogotá. Segundo, reinventar la ciudad, reinventar el espacio público. Tercero, humanizando los espacios de la ciudad. Y por último, espacios públicos sostenibles. ¿Y quién mejor para empezar esta jornada de nuestro segundo día de foro? El propio director de la Defensoría del Espacio Público, el doctor Nelson Giovanni Jiménez. Estudió arquitectura con profundización en urbanismo y es magíster en medio ambiente y desarrollo. Se ha desempeñado como investigador y consultor del Instituto de Estudios Urbanos, IEU, y del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como subdirector de registro inmobiliario en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en donde impulsó la generación de contenidos teóricos y académicos sobre el uso del espacio público en Bogotá. Él nos va a hablar en esta mañana de Placemaking Bogotá, un proyecto que tiene como eje la urbanización de espacios públicos. Muy buenos días y bienvenido, director. Buenos días a todos y a todas. Mil gracias por acompañarnos en este segundo día del tercer Foro Internacional de Espacio Público. Es muy grato tenerlos acá. La experiencia que vengo a compartir con ustedes es un proyecto que está en marcha, que se encuentra en ejecución en este momento, y se trata de un proyecto de humanización de espacios públicos. Se llama Placemaking, digamos, es la metodología que venimos aplicando. Es una metodología que nace en Estados Unidos y que trata básicamente de intervenciones sencillas para hacer los espacios más humanos. ¿Qué significa esto de humanizar espacios públicos? Básicamente, embellecer, apropiarse e integrar. Lo que hemos visto es que los espacios públicos, más allá de ser construidos, más allá de ser diseñados, cuando se dan al servicio de la comunidad, cuando se dan al servicio de la ciudadanía, pasan por la etapa de, eso es como un noviazgo, ¿no? Empieza con la etapa de exaltación, después de rutina y después de abandono. Luego, entonces, lo que significa que inicialmente los espacios públicos son muy consentidos, después se vuelven parte del paisaje y finalmente caen como en el abandono. ¿Por qué se abandonan? Básicamente porque o bien no hay actividades que se desarrollen allí, porque caen en manos de la informalidad o de la delincuencia, o porque se encierran, se deterioran, etc. Los espacios públicos, se ha dicho aquí, que son espacios de encuentro de la gente. Son espacios de actividades culturales, espacios de actividades recreativas, el espacio de estar y de permanecer. Para poder estar y permanecer se requieren ciertas condiciones. Condiciones de seguridad, de que no huelan mal, de que sean seguros, de que estén iluminados, de que estén en buen estado, etc. Y muchos de nuestros espacios públicos han perdido esas características. El tema de la humanización de espacios públicos tiene que ver con la propuesta de Bogotá de integrar una política que luche contra el cambio climático, que se ajuste a las políticas de sostenibilidad y que traten de buscar unas acciones que propendan por un mejor bienestar ambiental. Las ciclorrutas, el transporte alternativo en bicicleta, son elementos que hacen parte de esta política de ajuste ambiental, el uso del transporte público, etc. Y en este sentido, los espacios públicos que conforman la red o el sistema de espacios públicos de la ciudad es el soporte para que la gente pueda caminar, para que se pueda mover, para que pueda estar.
Entonces, básicamente proponemos un proyecto que lo que hace es identificar cuáles son los espacios públicos menos humanos, los que no están, digamos, pensados para el peatón, los que no están pensados para que allí se desarrollen actividades culturales, vida social y vida cívica, en todo el sentido de la palabra. Entonces, lo que hemos definido es, como objetivos, es realizar intervenciones en zonas priorizadas dentro del distrito que usen la metodología placemaking en el marco de la política sobre recuperación, manejo y administración del espacio público. ¿Cuáles son los efectos que esperamos con un proyecto de esta naturaleza? Que el aspecto de los espacios públicos cambie, que sean más usables, que sean más amenos, que sean más amables, que sean espacios que la gente reconozca como suyos, que los vecinos defiendan, que los ciudadanos conserven y en general que le cambien la cara a ciertos sectores dependientes de la ciudad. Por supuesto, todo esto tiene un trámite, es decir, desde el momento en que se concibe la idea del proyecto hasta el momento de ejecución, pues hay que superar una serie de etapas, y en lo público pues creo que son más etapas que en lo privado. Eso toma tiempo, toma esfuerzo. Entonces esto se gestó desde mediados del año pasado, cuando en una decisión política el alcalde de la ciudad decide intervenir unos espacios que están muy deteriorados y que están por fuera de los objetivos de humanización del programa de desarrollo de la ciudad. En ese momento, básicamente le propone a la Defensoría del Espacio Público, como entidad administradora del espacio y encargada del mobiliario urbano de la ciudad, que implemente este proyecto. No se lo propone a otras entidades porque, digamos, cada una está muy absorbida por las metas que tiene que cumplir del plan de desarrollo. Se lo propone a la Defensoría, además porque tenía claro que la Defensoría tiene un programa de administración de espacios públicos. Entonces no se trataba solamente de hacer intervenciones bonitas en la ciudad, sino intervenciones sostenibles, que involucraran a la gente, que involucraran a los actores económicos y que todo lo que se hiciera en el espacio público fuera sostenible. Entonces, a partir de ese momento se implementa un proyecto en la Defensoría del Espacio Público que empieza por la conformación de un equipo técnico, un equipo social y un equipo económico. Esas son las tres dimensiones en las cuales se ha movido este proyecto. Un componente técnico que se ha encargado del diseño tanto urbanístico de los espacios como del mobiliario que se va a implementar allí. Un trabajo comunitario muy cercano con las organizaciones comunitarias, sociales, que están localizadas cerca de estos espacios, y un trabajo económico con los actores, tanto comerciantes, organizaciones, gremios, que a nosotros nos interesa que se vinculen y se involucren de manera estrecha con el proyecto. Tenemos claro que si no hay una mezcla de esfuerzos del sector público, de la gente, de los ciudadanos y del sector económico, pues claramente el tema de las intervenciones sostenibles será solamente un sueño. Formulamos un programa que básicamente se trató de identificar los espacios a intervenir, hacer una programación de actividades, una gestión de espacios, una gestión social y una gestión económica. Y definimos cuáles eran los espacios a intervenir. En la diapositiva se ve que la primera intervención la empezamos en una de las esquinas más peligrosas de Bogotá, precisamente en una de las zonas más inhumanas, por así decirlo, de nuestros espacios públicos. La esquina o la intersección
de la avenida Jiménez o de la calle 13 con Caracas, por décadas se ha considerado uno de los puntos más peligrosos de Bogotá y más deteriorados de Bogotá. Entonces el reto no fue sencillo, porque no se trataba de hacer humanización de espacios públicos en la calle 85 ni en la zona T, donde todo funciona, donde hay 1000 vigilantes privados, donde se supone que sería mucho más fácil. Se trata de empezar un proyecto que desafía el sentido común, porque cada vez que empezamos a mostrar que nuestro proyecto se iba a instalar allí, en una de las esquinas más peligrosas de Bogotá, la cara de la gente era de sorpresa. ¿Están seguros? Pero sí se puede. ¿Pero están seguros? Bueno, ese fue el reto que nos impuso el alcalde, bajo la hipótesis de que si se podían ahí, se podían en cualquier lugar de la ciudad. Si se puede recuperar uno de los espacios más deteriorados, más inseguros, más contaminados, con menos verde en la ciudad, después va a ser posible replicar el modelo en otros lugares. Si no funcionaba ahí, sencillamente estaríamos simplemente haciendo obras de paisajismo o lo que sea, pero de una manera efímera. Entonces, básicamente nuestra primera zona de trabajo comprende la intersección de la carrera 10ª con Avenida Jiménez hasta la intersección de la carrera Caracas con la misma Avenida Jiménez. Es un tramo de aproximadamente 4 cuadras, 4 manzanas, que tiene la característica de ser zonas muy deterioradas. ¿Qué encontramos en un primer diagnóstico social? Encontramos una gran cantidad de invasión del espacio público. Estaba tomado totalmente por ventas informales. Pero lo que nos llama la atención es que las ventas informales que estaban puestas allí, muchas no encajaban dentro de lo que nuestro sistema de justicia ha definido como espacios de sobrevivencia. Recordemos que aquí la Corte Constitucional definió el mínimo vital como un derecho de las personas y por eso protege en cierta medida las ventas informales que busquen el mínimo vital. Eso significa que quienes estén en el espacio público trabajando, haciendo ventas informales y estén devengando un mínimo vital tienen derecho a seguir en esa actividad, a desarrollarla en el espacio público. Pero mucho de lo que encontramos no encajaba con esto. Encontramos que más de la mitad de las ventas ambulantes en realidad son emporios comerciales. Es decir, hay un señor que tiene 400 carretas de frutas, las surte en la mañana y va pasando, le paga un salario a los que venden en el espacio público las carretas. Es un empresario bastante exitoso. Hay otro que se dedica a los jugos, entonces tiene 1200 puntos de jugos en el espacio público de Bogotá. Hay otras mafias de espacio público que cobran por metro cuadrado el alquiler del espacio público. Entonces en la Plaza La Mariposa encontramos que la tarifa mínima va en 3 millones de pesos mensuales en época de no temporada, porque en la época de temporada la tarifa sube a 18 millones de pesos. Eso es entre 7.000 y 8.000 dólares, ¿cierto?, por un espacio de 2 metros cuadrados en un periodo de tiempo que no excede 15 días. Eso es lo que están dispuestos a pagar algunos comerciantes que saben que las ventas en el espacio público son bastante rentables. Ese es el panorama que nos encontramos, pero claro, también hay otros fenómenos mucho más complejos, mucho más oscuros, como por ejemplo la prostitución infantil. Encontramos que, lo voy a hacer de una manera muy descarnada, siempre había un grupo de niñas
sentadas en la base de una escultura que hay ahí en la Plaza de la Mariposa. ¿Qué hace un grupo de niñas todo el día ahí sentadas en horario escolar? Básicamente ejerciendo la prostitución infantil. Digamos, la persona pasaba, miraba la niña que le gustaba, iba y contactaba a un proxeneta y cuadraba el servicio. Es un tema terriblemente delicado, es un problema social, pero es un problema de la realidad de un espacio público completamente inhumano. Por supuesto, delincuencia común, atracos, etc. Invasión del espacio público con toda clase de objetos, reducción de la movilidad, en fin. Vamos, aquí hay un cóctel de elementos totalmente nocivos para la vida ciudadana, para la vida en comunidad, y en general todo tenía como trasfondo que sucedía en el espacio público. Entonces, claramente este no es un tema de paisajismo, no es pintar, no es poner árboles, porque eso hubiera sido muy fácil hacerlo. Es un tema que va mucho más allá. Recuerdo que uno de los fenómenos que sucedió en la séptima, cuando se pusieron las primeras materas, y es, digamos, lo que ve la gente, que destruyeron las materas. Dijeron, esas materias están mal hechas, están mal puestas. Realmente, a quienes más afectó la puesta de materas en la séptima, en el primer intento de peatonalizar la séptima, fue justamente a quienes alquilaban esos espacios para ventas informales. Entonces ellos ponían a otros, a los habitantes de calle, a destruir las materas. Pero digamos, esos fenómenos uno no los entiende hasta que se pone a estudiar sistemáticamente qué fue lo que pasó, por qué la gente destruye materas. Y esto tenía el mismo riesgo. Ya teníamos esa experiencia y esto corríamos el mismo riesgo de poner cualquier mobiliario y que lo destruyeran al siguiente día porque estaba ocupando un espacio susceptible de ser arrendado o de ser comercializado de manera ilegal. Entonces, se plantean por lo menos 2 o 3 estrategias fuertes. Primero, identificar cuáles son aquellos vendedores ambulantes que hacen uso del espacio público para derivar de allí su mínimo vital. Segundo, hacer un plan de seguridad completo. Entonces aquí sí es definitivamente la presencia del Estado en una zona deteriorada. Para tal efecto, la ciudad instaló tanto en el eje ambiental entre la carrera Quinta a la Caracas y en otras intersecciones, luminarias LED. Eso significa que la luminosidad, digamos hasta la luminosidad de estas zonas se mejoró hasta un 30 o un 50%. Ya, digamos, había posibilidades de que las cámaras de seguridad con esta iluminación estuvieran haciendo un monitoreo de la seguridad durante las 24 horas. Y la sola iluminación LED que se puso empezó a tener reflejo en las estadísticas de delitos que ocurrían en esa zona. Entonces, fue una primera intervención, la iluminación de los espacios públicos. Después vino una estrategia de seguridad. La Policía Metropolitana puso 240 policías para un espacio de aproximadamente 6 calles. Es una fuerza importantísima. Apenas llegó la policía, el 60% de las ventas informales desapareció. Quedó claro que no era un problema social, sino un problema de delincuencia. Porque quien robaba